Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir tratando múltiples cosas sobre el mundo de la Fórmula 1, pero no noticias. Noticias lo trataremos más adelante a lo largo del día. En esta ocasión vamos a tratar los ritmos del Gran Premio de Mónaco. Sí, tenemos los ritmos del Gran Premio de Mónaco de cortesía de Data Analysis y vamos a tratar sobre ellos porque me han parecido bastante interesantes. Hay varias conclusiones que podemos sacar y sobre todo Fernando Alonso no estuvo tan lejos de Max Verstappen como luego finalmente la carrera dijo, porque al final acabó a casi 30 segundos, pero eso derivó por muchos otros factores. Así que vamos a ver realmente cuáles fueron los ritmos de Fernando Alonso, de Max Verstappen y de la gran mayoría de pilotos en este Gran Premio de Mónaco. Bueno, he cambiado un poco la distribución de aquí, de cómo estáis viendo ahora mismo la cámara, pero era para que pudiéramos ver de mejor manera y que yo también lo pudiera ver los ritmos que tuvimos en este Gran Premio de Mónaco. Aquí estamos viendo la distancia que tuvimos finalmente comparado con Max Verstappen. Sabemos, la línea azul, por supuesto, es la de Max Verstappen. El resto de líneas son la de los pilotos que estamos viendo ahí abajo en la esquina. No están en este gráfico todos los pilotos, simplemente está Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Carlos Sainz, George Russell y también está Pierre Gasly. Por supuesto, ¿cuáles son estos? Son los 8 primeros pilotos. Estos son los pilotos que salen en este gráfico, al final son los más interesantes y tenemos varias cosas que comentar. Primero, obviamente vemos que aquí empiezan primero todo el mundo, pero vemos cómo Max Verstappen sigue y Fernando Alonso es el único que en las primeras vueltas puede seguirle el ritmo. En las primeras vueltas, sobre todo, además, Esteban Ocon compactó mucho este grupo completo porque fue el que lideró todo el grupo y fue el que estuvo derivando que estos ritmos. Y aquí vemos como Lewis Hamilton sí que llega a perder un poco de ritmo, pero luego lo recuperan. Pierre Gasly aquí lo pierde también, pero luego lo recuperan. Pero básicamente todo este ritmo, sobre todo además debido a Esteban Ocon. Luego veremos más en detalle por qué Esteban Ocon tiene este ritmo, pero podemos ver que todo este grupo se distancia menos Fernando Alonso. Fernando Alonso en estas primeras vueltas, en estas 10 primeras vueltas, se puede mantener con Max Verstappen más o menos. Aquí este es el punto donde se quejó de un posible pinchazo, que ya lo comentamos en el resumen, que estuvo hablando acerca de que podría haber llegado a pinchar. Realmente no llegó a pinchar y ya cuando le comunicaron a Aston Martin que estaban seguros de que no había pinchazo y que podía volver a empujar, es este momento en el que más o menos se puede llegar a mantener. Aquí volvió a haber un bajón y sobre todo aquí vemos, está llegado a la vuelta 25 más o menos, vemos como Fernando Alonso recupera muchísimo terreno, pero por supuesto lo recuperan prácticamente también toda la parrilla. ¿Cuál es el punto? Este es el punto en el que Max Verstappen llegó a los doblados. Y sí, estamos hablando de la vuelta 30 más o menos, pero ese fue el momento en el que llegó a los doblados y Verstappen además gestionó muy mal dichos doblados porque luego Fernando Alonso llegó y los pudo gestionar bastante bien. Ya en el momento en el que se deshace de esos doblados, vemos como Fernando Alonso vuelve a perder terreno, pero muy poco, y más o menos aquí realmente se está manteniendo esa distancia con Max Verstappen. Este es el momento en el que empieza a haber esa lluvia y ya pues cuando deciden parar, aquí esta es la parada de Fernando Alonso para poner neumáticos en medios. Dicha parada que ya hemos analizado y demás, y esto pues bueno, ya cuando Verstappen también para, en esta misma vuelta también realiza su parada Fernando Alonso y ya ponen los neumáticos de lluvia. También bastante interesante, sobre todo en el momento de los neumáticos de lluvia, vamos a ver los ritmos en detalle como estoy diciendo ahora mismo más adelante, pero muy interesante sobre todo, vemos como Alonso, bueno, va perdiendo terreno, pero realmente el terreno que pierde aquí es más o menos el mismo de este, es decir, que más o menos tiene el mismo ritmo, la misma distancia que va teniendo con Verstappen, lo único que aquí ya está mucho más atrás, pero sorprendente este ritmo de Esteban Ocon y Lewis Hamilton con los neumáticos de lluvia, la distancia que recortan con Max Verstappen, la distancia que le recortan también a Fernando Alonso y cómo se diferencian de un George Russell que estaba aquí y ya va perdiendo terreno. Luego también muy sorprendente, para mí por lo menos, el ritmo que pierde Charles Leclerc, que ya es el que fuerza que todo este tren de Leclerc, Sainz y Gasly pierdan muchísimo terreno. Leclerc tuvo un ritmo bastante pobre y ahora vamos a comentar. Pero bueno, esa es la distancia que hemos ido pudiendo ver entre Max Verstappen y entre los otros demás pilotos. ¿Qué otros gráficos tenemos? Bueno, tenemos este gráfico. ¿Cuál es este gráfico? Estos son los ritmos previos a que llegase la lluvia. Estáis viendo un montón de números, sobre todo en este análisis que vamos a hacer. Aquí vemos las vueltas que estaban realizando, vemos esta vuelta que es la de Max Verstappen. Ese es el momento en el que llegan los doblados y podemos ver que aquí está Fernando Alonso
Alonso consiguiendo hacer mejores ritmos justo cuando llegan ya más o menos esos doblados, como hemos contado antes. Este es un poco más caos, pero sobre todo nos queremos centrar en este numerito de aquí. Esos son los ritmos por vuelta y en esta ocasión por lo menos, por ejemplo, 0-0 es de Max Verstappen porque es el piloto más rápido, o bueno, el piloto de más delante. Aquí vemos Fernando Alonso 0,18. ¿Qué es eso? Que Fernando Alonso realmente solo está perdiendo 1,8 décimas por vuelta. Aquí vemos a un Esteban Ocon que pierde 4,1, es decir, casi medio segundo va perdiendo vuelta a vuelta con Max Verstappen. Muy sorprendente que en el vuelta a vuelta Fernando Alonso solo perdiera en el global de todas estas vueltas que recordamos, vamos a volver atrás en esa distancia que hemos visto antes, recordamos que tiene un punto en el que pierde mucho terreno, también tiene un punto en el que va ganando. En todo ese tiempo solo perdió una décima, casi dos, vamos a llegar a decir. En el caso de Ocon pierde casi medio segundo y vemos como Sainz en comparación con Ocon simplemente pierde 5 centésimas. Es decir, Esteban Ocon en este momento que hemos comentado antes es quien fuerza todo este tren que estamos viendo. Vemos a Sainz que está a 0,46, solo 5 centésimas con Esteban Ocon. Vemos a Lewis Hamilton con 51, con medio segundo en comparación con Max Verstappen, pero simplemente es 5 centésimas de nuevo con comparación con Carlos Sainz. Vemos que todo ese grupo se va compactando. Cosas que podemos comentar sobre los ritmos que pudimos ver antes de la lluvia. Bueno, que Ocon perdió medio segundo. Podemos comentar también un Yuki Tsunoda siendo muy rápido, más rápido que ambos McLaren. Aquí vemos a un Checo Pérez que gracias también al ritmo que tuvo en el momento en el que puso los neumáticos duros y estuvo rodando en aire limpio, pues ese ritmo ha aumentado mucho, pero por eso esta gráfica de aquí, que son los ritmos en sí por vuelta, el mejor ritmo y el peor, por eso lo vemos tan amplio en comparación con, por ejemplo, Max Verstappen o en comparación con Fernando Alonso. Eso se debe por eso, pero bueno, que no nos estamos centrando en eso, nos estamos centrando en el vuelta a vuelta, como estoy diciendo, y la media que sale, que es ese segundo que perdió en comparación con Verstappen, pero todo hay que contarlo como estoy diciendo. Pero muy sorprendente el ritmo, como estoy diciendo, de Yuki Tsunoda. El de Checo se vio frustrado, como digo, también por el tráfico, y también pues se nota mucho, como digo, sobre todo comentar esos tráficos. Vemos aquí que 1,28, aquí vemos que Lando Norris también llegó a provocar ese mini tráfico que comentó con Oscar Piastri, tuvo el mismo ritmo Oscar Piastri que Lando Norris, y a partir de aquí también es otro tren que pudimos llegar a ir viendo, que es en el que estaba también Checo, lo único que por esas 10-15 vueltas que estuvo rodando en aire limpio su media consiguió aumentar. Vamos a pasar de infografía, y este es más interesante, por lo menos para mí, porque además es la primera vez que hemos visto estos monoplazas de 2023 en lluvia. Estos son los ritmos bajo la lluvia. Muy interesante, porque lo primero que a mí me destaca en este momento es que el ritmo de Fernando Alonso y Max Verstappen en lluvia es idéntico. Simplemente les diferencian 2 centésimas. Pese a la diferencia que hay, simplemente son 2 centésimas. Eso significa que Alonso en todas las vueltas que se compitió bajo lluvia solo perdió 4 décimas en comparación con Max Verstappen. Recordamos este punto. Aquí vemos cómo le recupera bajo la lluvia. Aquí en este momento, que no lo he comentado antes, en este momento Alonso rueda 3 segundos más rápido que todo el mundo. Lo único que aquí ya se va dando cuenta que al final no llega y va frenando, pero el ritmo de Fernando Alonso bajo la lluvia fue muy bueno, hasta el punto de que en el vuelta a vuelta simplemente perdió 0,2 centésimas por vuelta en global, en la media, con Max Verstappen. Luego vemos la sorpresa de Charles Leclerc, que Leclerc tuvo muy buen ritmo bajo la lluvia, aunque antes habíamos visto que perdió mucha distancia, sí que tuvo bastante buen ritmo en ese vuelta a vuelta. Vemos también a un Lewis Hamilton, vemos también a Carlos Sainz. Aquí vemos de repente ya aparece Esteban Ocon hasta el sexto. Ocon baja de ser el cuarto de ser el tercer piloto más rápido a ser el sexto. Ahora comentaremos esa diferencia entre lluvia y diferencia entre seco. Ahora lo comentaremos, pero es bastante destacable. Por supuesto, al final, como tuvo más ventaja, tuvo más ritmo, y Hamilton, por ejemplo, pues pudo tener varias vueltas de más ritmo para poder hasta llegar a alcanzarle, y por eso su media supera. Sobre todo, y ya lo último que comentamos en esta gráfica, comentar que los McLaren bajo la lluvia fueron realmente bien. Los estamos viendo aquí. Los McLaren bajo la lluvia, hubo varias vueltas en las que Norris era el más rápido y le seguía muy de cerca Oscar Piastri. Aquí bajo la lluvia sí que vemos más distancia entre ambos pilotos de McLaren. Antes no lo habíamos llegado a ver, y eso fue lo que decantó la balanza para que viéramos una distancia mayor a final de carrera entre Norris y Piastri, pero estuvo muy bien Piastri con un ritmo bastante similar al piloto británico. Y ya para finalizar, estamos viendo en este momento la comparativa entre ambas gráficas, tanto seco como lluvia, y tenemos varias cosas que comentar. Para empezar, los Alpine
bajo el seco fueron, al final vemos aquí a un Esteban Ocon que fue el tercer piloto más rápido, esto porque forzó ese tren, en lluvia le vimos que fue hasta sexto, en el caso de Pierre Gasly bajó hasta el 10º y antes en seco había sido el 7º, ahora bien, tuvieron muy buen ritmo, es algo que yo he estado comentando y al final incluso llega a conseguir ese podio Esteban Ocon como ya sabemos, pero generalmente tuvieron bastante buen ritmo, incluso en lluvia también le vemos siendo sexto, pero estando un ritmo muy similar al de Sainz, al de Hamilton y al de Leclerc, así que en ese sentido muy bien ambos Alpine. McLaren, sobre todo en esta comparativa podemos verlo claramente que destaca mucho en lluvia, es muy interesante porque es la primera vez que veíamos estos monoplazas correr bajo la lluvia y vemos que en McLaren, que este fin de semana han ido bien, bajo la lluvia se manejan mucho mejor y muchos de esos problemas que tenían durante los fines de semana que les hemos estado viendo durante toda esta temporada, bajo la lluvia han desaparecido y eso les llevó a tener a los dos pilotos consiguiendo los puntos. Y además, una cosa que queríamos comentar también, y ya finalizamos con este vídeo, con estos temas, es el ritmo de Ferrari. El ritmo de Ferrari este fin de semana fue bueno y en lugar de subir alguna posición, terminaron peor de puntos de lo que empezaron. Con un Carlos Sainz que salía cuarto y Charles Leclerc que salía sexto, acabaron la carrera con Charles Leclerc en esa misma posición acabando sexto, pero con un Carlos Sainz acabando octavo. Tanto el error de Carlos Sainz, por supuesto, cuando llegó la lluvia, tanto los problemas de Sainz de no poder pasar a Ocon y frustrarse a sí mismo e intentar pasarle cuando no podía, los problemas también luego en la estrategia porque hicieron una estrategia muy mala cuando intentaron defenderse, cuando intentaron que Carlos Sainz se defendiera de Ocon, cuando lo que tenía que hacer era hacerle el overcut. Bueno, esos problemas de estrategia que ya sabemos, eso fue lo que ocurrió con el equipo Ferrari, pero hay que destacarlo que realmente su ritmo en el vuelta a vuelta fue bastante bueno, inferior a Fernando Alonso, pero superior al Mercedes, aunque los datos no los recoja así. Bueno, y eso ha sido todo por este vídeo. Este ha sido el resumen, este ha sido el análisis que hemos podido ver a estos ritmos que hemos tenido en el Gran Premio de Mónaco. Bastante interesante, sobre todo sacar esas conclusiones que hemos sacado. Los Alpine, lo hemos ido comentando durante todo este fin de semana, han tenido un ritmo mucho mejor del que, por ejemplo, yo me esperaba. Un ritmo bastante prometedor. Ferrari ha tenido un ritmo mucho mejor del que reflejan los datos, pero como siempre al final quien la fastidió fue Ferrari, por supuesto también por ejemplo Carlos Sainz, que es quien hace que al final pierdan ese cuarto puesto hasta el octavo, pero generalmente Ferrari por ejemplo perdió un podio, un posible podio que podría haber conseguido con Carlos Sainz si hubieran hecho bien la estrategia, no lo tuvieron. Leclerc en sí tiene buen ritmo pero no consigue pasar y no consiguen tampoco hacerle buena estrategia, por eso se ve frustrado. Luego los McLaren, muy sorprendente el dato de que el dato de verle por ejemplo a Lando Norris y a Oscar Piastri rendir mucho mejor bajo la lluvia y sobre todo ver que el ritmo de carrera de Fernando Alonso este fin de semana fue muy bueno, fue muy prometedor, fue muy cercano al ritmo de Max Verstappen, como hemos estado viendo. Sabíamos que este fin de semana era un circuito donde se le iba a dar bastante bien al Aston Martin, lo vimos en clasificación quedándose a 87 milésimas y durante la carrera del Gran Premio de Mónaco el ritmo de Fernando Alonso fue tan bueno que salvo el momento de aquel susto que pensó que había pinchado y salvo otros momentos donde llegó a perder tiempo, como fue por ejemplo a final de carrera cuando ya se dio por vencido, cuando ya sabía que no iba a llegar a Verstappen y simplemente aseguró, el ritmo de Fernando Alonso fue prácticamente similar al de Max Verstappen y esperemos que así lo sea en otras carreras. Esperemos que así lo sea obviamente por tener una lucha por el campeonato mejor. Aquí también entra la duda de si Verstappen en el momento en el que se separa de Fernando Alonso empieza a gestionar, empieza a no ir contra el muro, pero bueno, lo de no ir contra el muro, por ejemplo, lo de no ir al extremo, podríamos llegar a decir que no es el caso porque vimos en muchas ocasiones Verstappen durante todo el fin de semana y durante la carrera que llegó a tocar el muro durante muchas ocasiones, lo hemos estado viendo durante todo este fin de semana, así que bueno, en ese sentido sí que vimos que fue al límite. Otra cosa es que a lo mejor en sí su ritmo fuese menor del que podía, pero en sí los ritmos que hemos podido ver ha sido bastante bueno. Esperemos que pueda llegar a replicarse a lo largo de todos de otros fines de semana. Esperemos también que Checo esté más arriba porque obviamente su ritmo ha sido bastante malo, pero ha sido por haberse encontrado tráfico. Esperemos que no tenga los problemas que ha tenido este fin de semana y le podamos ver mucho mejor. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado a ver a todo este vídeo si habéis llegado. Darle un like, suscribiros. Por cierto, hemos llegado a los 18.000 seguidores. Muchísimas gracias a todos los nuevos que habéis llegado y a los antiguos, por supuesto, también. Muchísimas gracias por todos que estáis llegando aquí, que está siendo un apoyo espectacular en esta temporada 2023 y nos veremos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.